Por esta noche. Amén, amén, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? ¡Oh! Oye, pero qué sorpresa se lleva uno. Buenas noches para todos, hermanos de iglesia de nuestro templo central. Muy buenas noches, bienvenidos a esta noche de culto de miércoles, noche de oración. Y también saludamos a todas las personas que en estos momentos se conectan a través de la señal que se emite por medio del canal que la iglesia tiene en sus redes sociales. Creo que se está haciendo una transmisión en vivo por YouTube, si no estoy mal, pero ¿dónde está la cámara? Porque esta es la que está grabando, pero yo no sé dónde está la que está emitiendo. Ah, es esta que está aquí. Ay, acá está, pero mejor dicho, tenemos cámaras por todo. Y aquí está, o sea, estamos en un reality aquí. Sí, estamos siendo grabados y monitoreados, y todos sabemos muy bien que al entrar a este lugar usted está siendo grabado. Con solo el hecho de entrar aquí y sentarse, usted ya está permitiendo que se le grabe. Además, es por nuestra seguridad. Saludamos entonces a todas las personas que a esta hora se conectan. Estamos aquí en esta noche para realizar un estudio muy bonito, un estudio bíblico, un estudio muy especial. Nos va a servir mucho para dos cosas principalmente. Uno, fortalecer nuestra vida espiritual. Y número dos, compartirlo con otros, porque todo lo que aprendemos aquí en la iglesia no es para llenarnos nosotros, es para llevárselo a las personas que no conocen del mensaje de salvación. Y esto que vamos a estudiar en estos minutos es muy urgente y pertinente. La luz que nosotros hemos recibido, tú no puedes dejarla apagar. Últimamente se habla que somos seres de luz, recibimos la luz y yo irradio luz y estamos en la luz y luz y luz y luz. Entonces, esa luz que nosotros hemos recibido no podemos dejar apagarla, no podemos dejarla oscurecer, nos morimos espiritualmente. Y vamos a ver ahora cómo en la historia profética esto sucedió. Y esto es peligrosísimo. Cuando la luz que tú has recibido, la verdad, lo que nosotros hemos conocido, el mensaje, dejarlo apagar, corremos un riesgo terrible. Porque la oscuridad, las tinieblas, esto no se origina en Dios, no se origina en el Señor. La luz de tu casa, o sea, que se llegue a apagar la luz de Dios en tu casa, corremos un riesgo terrible. Puede pasar cualquier cosa. Y ahora lo vamos a ver, y vamos a ver el riesgo grande que se corre cuando la luz se deja apagar y la oscuridad toma ventaja. Eso es una cosa impensable. Eso da hasta miedo pensarlo, siquiera pensar en esa posibilidad, que la luz se apague en una persona. Bueno, además, con esto nosotros queremos, precisamente aprovechamos la invitación que la Iglesia Central nos hizo, queremos aprovechar porque en el canal o en el ministerio que este servidor tiene en las redes, muy pronto vamos a estar estrenando una serie que precisamente se llama así, una serie de 16 capítulos, si no estoy mal, si no me falla la memoria, donde vamos a estar estudiando a través de 16 capítulos de 30 minutos el oscurantismo que hubo en la profecía, en la iglesia, a través de lo que nos predijo el tercer sello del Apocalipsis y el mensaje a la tercera iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia de, ¿cuál es la tercera iglesia del Apocalipsis? ¿Alguien la recuerda? Éfeso, Tiatira. Muy bien, y vamos a ver un poquito en esta noche de eso. Cuando la luz de la verdad fue atenuada, es decir, se llenó de sombras, la dejaron apagar, porque es que la luz de Dios no se apaga, la luz del Señor es para siempre. De hecho, debe ir en aumento. Si en tu vida espiritual la luz no va en aumento, sino para atrás, tenemos un problema gravísimo, delicado. Yo, en mi experiencia de capellán durante todos estos años, Dios me ha dado la bonita oportunidad de intervenir con gente. Mi trabajo es con gente, es con personas. Oye, qué difícil es trabajar con gente. Alguien me dijo una vez que eso era lo peor. Bueno, en capellanía la torta se voltea un poco. ¿Sí o no? Es un deleite y es un gozo poder trabajar con las personas, porque se trata de orientarlas, de apoyarlas, de acompañarlas. ¿Sí o no? De conocer un poquito de su proceso, procesos que llevan mucho tiempo, hay otros más súbitos. Pero resulta que yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchas personas en esta vida
de decirme: pastor, mira, ayúdame, oriéntame. Hace 6 meses que yo no oro. Yo he tenido que escuchar cosas así. Yo hace 6 meses que no tengo comunicación con Dios. La oración para mí dejó de ser. Y luego al tiempo me he vuelto a encontrar con ellos y me dice: pastor, ¿se acuerda aquella vez que yo le dije que usted oró conmigo y me aconsejó? ¿Se acuerda que yo le dije que llevaba 6 meses sin orar? Pastor, ahora son 2 años sin orar. Entonces, ¿cómo suceden estas cosas? Cuando la luz no va en aumento, la oscuridad toma ventaja y podemos ir más atrás, mucho más atrás. Esto ya ocurrió, esto ya pasó. Y vamos a ver las consecuencias terribles de lo que pasa cuando la luz se apaga. Y en esta noche estamos citados precisamente para esto. Cuando salgamos de aquí en esta noche, escúcheme bien, porque me estoy adelantando al llamado y a la invitación. Nosotros tenemos que salir de aquí con la firme convicción de no dejar apagar la luz que recibimos y de permitirle a Dios que esa luz se vaya aumentando. ¿Cómo es la luz de los justos? ¿Cómo es la senda de los justos? Como la luz de la aurora. ¿Y cómo va la luz de la aurora? Va en aumento hasta que en aumento. Tu luz no puede ir para atrás. No, pastor, es que yo cada vez voy más para atrás. Aquí vamos a tener que traer agua bendita. Extiéndase bien lo que estoy diciendo, ¿no? Pero vamos a tener que hacer algo aquí rápidamente, pero tú no puedes ir para atrás. Al contrario, tienes que resplandecer más. Ustedes saben que cuando el Señor Jesús fundó su iglesia con los 12 apóstoles, era la primera comunidad apostólica. Era una iglesia muy bonita. De hecho, ellos, cuando el Señor Jesús asciende, se dice que en el aposento alto estaban más o menos ¿cuántas personas reunidas? Unas 120 personas. No eran solo los apóstoles, eran mujeres que los acompañaban, personas que seguían a Jesús de lejos, que después de la resurrección vieron eso y dijeron: uy, no, o sea, definitivamente este es el Hijo de Dios. Como 120 aproximadamente, alrededor de 120, podía ser un poquito menos o un poquito más. Fue la primera iglesia cristiana. Esa fue la primera congregación, la primera feligresía. Pero con 120 miembros ya teníamos una iglesia central. Es más, ya la podíamos hasta partir para que salieran 3 iglesias. O sea, ya la iglesia empezaba, fíjate, a multiplicarse. Porque la verdad, la iglesia está llamada a crecer, pero a crecer bien, no a crecer mal. Y la luz también tiene que crecer. Eran 120. Esos 120 que aparecen en Hechos, ¿ustedes se acuerdan cómo era el testimonio y la vida espiritual de esa primera comunidad apostólica? ¿Alguien recuerda cómo estaban ellos? ¿Cómo eran ellos? ¿Alguien recuerda? Había una unidad hermosa. Prácticamente manejaban todo en común. Vivían para las necesidades del otro. Era una iglesia linda y tan bendecida que a las pocas semanas, no, a los pocos días, porque Jesús resucita y después de resucitar, ¿cuánto tiempo está Jesús con sus seguidores? 40 días. Y después de haber ascendido, ¿a los cuántos días llegó el Espíritu Santo? Bueno, se ocurrió el Pentecostés a los 10 días de haber ascendido Jesús. Es decir, 50 días después de la crucifixión, después de la Pascua, desciende el Espíritu Santo. Bueno, listo. Y ustedes saben lo que ocurrió el día del Pentecostés. Pedro se para allá arriba, se monta y de 120 que eran, en un momento súbito, la iglesia crece. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron a ser 120, ¿a ser cuántos? Eran más de 3,000 los que Pedro predicó. Y si tú te lees el sermón que está en Hechos, usted dirá: ¿y ese fue el sermón de Pedro? No, yo predico mejor. Cualquiera podrá decir así, pero lo que Pedro, eso fue lo que Lucas escribió en Hechos. Él no alcanzó seguramente a escribir a predicar todo el sermón, pero como ya el terreno estaba súper preparado, eso era un empujoncito nada más. Entonces mira cómo crecimos de una manera súbita en un momento inesperado. 120 pasamos a ser más de 3,000. O sea, ya no solamente teníamos 3 iglesias, ahora ya estaba una división interamericana formada. Ya eran varias uniones lo que había ahí. Mira cómo creció todo esto de un momento a otro. Crecer. Estamos llamados a crecer. Y no solamente la iglesia, sino tú también. Tú tienes un llamado a que tu vida espiritual crezca,
Hay aquí en esta noche un alma entre nosotros que hace tiempo dejó de crecer y se estancó espiritualmente. Este tema especialmente es para ti y es para mí. Es que todos estamos llamados a crecer y a que tu luz vuelva a brillar. Vuelve a brillar. Vuelve otra vez a reconciliarte con Dios para que esa luz estalle a través de ti, no para que se oscurezca. Mira que el Señor les había dicho: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Consolador y me seréis testigos en, número 1, número 2 y número 3, en todo el mundo. Entonces, cuando los apóstoles le escucharon a Jesús decir que ellos le iban a ser testigos en Jerusalén, pues era donde estaban, en Judea. Pero cuando Él les dice que en Samaria, ya a los apóstoles no les gustó de mucho. Porque ustedes saben que ellos tenían unas terribles diferencias con los de Samaria. Es como si los de la central no se gustaran con los de la UNAC. Unas guerras más absurdas que ocurren dentro de la misma iglesia. Entonces dice: a Samaria nosotros no nos aparecemos por allá, ni un pie de nosotros. Y además a Jesús lo rechazaron en Samaria. Pues Él les dijo: cuando venga el Espíritu Santo ustedes van a ir allá. ¿Y qué creen ustedes? Que después del Pentecostés se desató una persecución de los judíos contra los cristianos. ¿Y a dónde se tuvieron que esconder? En Samaria. Y cuando estuvieron en Samaria, ¿qué hicieron? Pues les tocó predicar el evangelio. Ay, no, que no. Y el Señor se los había dicho. Y luego Él les dice: después de Jerusalén se me van para Samaria. Y después de Samaria, ¿para dónde? Hasta lo último de la tierra. Imagínate a Pedro. Ponte en el lugar de Pedro. Escuchar que Jesús le dice que ellos van a ser testigos de Él en todas las partes del mundo. Y Pedro dice: pero ¿y cómo va a ser eso? Porque yo no tengo ni siquiera el pasaje para el taxi para ir a predicar a otro lugar del mundo. Yo no tengo ni siquiera el pasaje para el Metroplus. ¿Cómo así que vamos a ir a predicar a otra parte del mundo? Resulta que el Señor le puso a toda la gente de todas las naciones el día del Pentecostés ahí. ¿Tuvieron ellos que ir? No. Mira cómo Dios resuelve las cosas. Y uno no tiene ni idea de cómo va a ser. Y los apóstoles diciendo: pues Él nos dijo que íbamos a todas las partes del mundo, ¿y cómo vamos a hacer si no tenemos presupuesto para pagar un viaje e ir a predicar? No se preocupen, yo les voy a traer la gente aquí el día del Pentecostés, porque acuérdense que el día del Pentecostés había gente en Jerusalén de todas las naciones, porque había una fiesta que era la del Pentecostés. Y Hechos dice que habían hasta árabes, venía gente de Chipre, de África, del Ponto, de Roma, del Imperio Romano, de todos lados. Se los puso Dios ahí en bandeja. Pedro se faja semejante sermón, toda esa gente se bautiza, y cuando ellos regresan allá a su lugar de origen, regresaron ya con el evangelio cristiano y fueron los que fundaron las iglesias cristianas en esos otros lugares del mundo. Mira Dios cómo arma las cosas. Mira cómo pone cada pieza en su lugar. Mira cómo Él mismo crea sus propias estrategias y cómo Él las echa a andar. Y nosotros aquí matándonos la cabeza preguntándonos: ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer como Dios dijo que se hiciera? No tenemos que inventarnos nada. Últimamente nos vivimos inventando una cantidad de shows y un montón de locuras que no van ni por ahí. Y resulta que ya Dios tenía otros métodos, y hasta sencillos, fíjate. Y hasta más sencillos que los que nosotros vivimos programando. Y el Señor les dijo: es que de eso me voy a encargar yo. Esa primera comunidad cristiana es la iglesia ideal, la que tú sueñas con ver, la que no tiene esas cosas decepcionantes, las que no frustran, las que uno dice: me gustaría ver al pueblo de Dios. Esa primera iglesia apostólica pentecostal de esos días, esa es la iglesia ideal. De hecho, cuando la Biblia profetiza los estados en los que iba a caer la iglesia, lo simboliza a través de un caballo blanco, porque esa primera fase de la iglesia iba a ser así: blanco, pureza. Acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 6. Luego de esta parafernaria que yo te he contado aquí a manera de introducción, ahora sí vayamos a lo que que hemos estado hablando, lo que nos dice la Biblia, pero vamos a leerla directamente. En Apocalipsis 6 encontramos los primeros 6 sellos. Muy bien, atención iglesia, porque estamos aquí alimentándonos espiritualmente, pero también estamos conociendo y aprendiendo. En Apocalipsis 6 encontramos ese rollo, ese libro que está sellado, valga la redundancia, con 7 sellos. Y que cuando el último se suelte, entonces vendrá Jesús.
De hecho, el último sello, el séptimo, es la venida de Cristo, la media hora de silencio en el cielo. Como de media hora en el cielo, ese es el séptimo sello. Los 6 sellos anteriores son 6 pasos, etapas o fases en la historia de la iglesia, desde que Jesús la fundó hasta cuando Él venga por segunda vez. Esos son los 7 sellos. Haga de cuenta usted una película, una saga que tiene 7 partes. Episodio 1, episodio 2, episodio 3, episodio 4, episodio 5, episodio 6, episodio 6, episodio 7. Es la historia de la iglesia partida en 7 fragmentos, en 7 episodios. Y el primero es la fase de la iglesia del caballo blanco de los días del Pentecostés que yo les estaba contando aquí. Cuando vi el cordero, estoy en Apocalipsis 6.1. Vayan ahí conmigo a Apocalipsis 6.1. Cuando el cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno. ¿Y qué decía? Ven y mira. Y miré, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿qué tenía? Un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Este primer sello sale un caballo ¿de qué color? Y el jinete, estos son los primeros jinetes del Apocalipsis. Jinete el que monta el caballo. El caballo blanco lo está montando un jinete que tiene un arco en la mano y una corona, y salió venciendo para vencer. Este jinete es Jesús. Esta primera parte de la iglesia o de la historia de la iglesia del caballo blanco es la iglesia de los primeros años o las primeras décadas después de Jesús haber ascendido al cielo. Es esa iglesia pura donde tú no encontrabas ni proselitismo, ni política, ni politiquería, ni que el uno le quitaba el puesto al otro, ni que el otro le tenía envidia al líder otro, ni el que hacía la campaña sucia para tumbar al otro, porque todo eso pasa. Pero en la iglesia del caballo blanco no pasaba, porque estaba representada por el blanco pureza. En esa iglesia de los primeros años tú encontrabas a todos trabajando por las necesidades de los demás. Tú no veías que el otro le tumbaba al otro ni le metía la zancadilla al otro. Antes era una iglesia muy humilde y muy pura. Esa es la iglesia del caballo del primer sello, la iglesia del caballo blanco. Pero ese blanco pureza no duró mucho tiempo, porque ese caballo va a cambiar de color. Y va a cambiar de situación, de ser una iglesia pura, humilde, sencilla, sin carrusel de la contratación, sin influencias ni con nada de esto, de todas las cosas que vemos hoy en el cristianismo. La iglesia originalmente va a cambiar esa dinámica y ese comportamiento. Mira lo que pasó en el siguiente sello, Apocalipsis 6.3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo. ¿De qué color? Aquí en la cita que yo tengo, la versión que yo tengo, dice bermejo, otros dicen rojo carmesí, color sangre. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Mira que esta iglesia del caballo blanco ahora pasa a caballo rojo, y el que lo montaba dice que se le dio el poder de quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros. ¿Qué pasó aquí? El caballo rojo, el segundo sello, oiga bien, abra bien esos oídos los que están ahí conectados, pilas ahí con este dato. Es la época que parte en el año 67. Ajá, ¿y por qué? ¿Qué pasa en ese año? Resulta que en ese año tenemos a un emperador loco. Bueno, que en realidad casi todos fueron locos. Bueno, todos. Tenemos a Nerón montado en el poder del imperio romano. Nerón es el instrumento con el cual esta iglesia pasa de color blanco pasa una situación de un caballo de color bermejo, rojo o sangre. Es rojo por la sangre que la iglesia va a derramar. El caballo primero es blanco, es por la pureza del evangelio. Pero ahora cambia a color bermejo o rojo porque la iglesia se va a desangrar horriblemente. Los que me están siguiendo en la serie de las persecuciones del imperio romano, que ya se está acabando, podrán entender un poco mejor la dinámica de este segundo sello. Le dedicamos casi 18 capítulos, le dedicamos
a estudiar la política de exterminio del Imperio Romano contra el cristianismo. Lo que pasa es que como los cristianos se venían reproduciendo de una manera meteórica, o sea, se multiplicaron como arroz. La semilla del cristianismo se multiplicó de una manera asombrosa, que pasaron de ser una minoría a ser una mayoría. En primer lugar, el cristianismo no reconoce al emperador como Dios, porque el emperador romano era el Dios en la tierra, el representante del sol invictus o la mitra romana. Entonces ellos reconocen es a Jesús, y los cristianos no reconocen a ningún imperio terrenal, porque resulta que el reino que Jesús predicó no era de este mundo. Número dos, los cristianos no le van a rendir tributo ni adoración a los césares, ni a los augustos, ni a los emperadores, ni a nadie. En conclusión, el cristianismo se convirtió en un enemigo, o el imperio romano lo vio como un enemigo del imperio. Por eso es que había que buscar la forma de aniquilarlos, y los empezaron a aniquilar de una manera abominable. No tengo otra manera para describirlo. Una cosa horrible, un exterminio horrendo. Por eso es que dice aquí que se le dio el poder de quitar la tierra a la paz, porque en todo el territorio del Imperio Romano, ustedes deben recordar que el Imperio Romano dominó todo el mundo antiguo. El Imperio Romano fue de los principales imperios que se impuso en este planeta. Nosotros hoy temblamos con Putin, con los de Irán, Rusia, Donald Trump. No, esa gente no le llega ni a los talones a lo que era el Imperio Romano. Echemos un poquito de historia y estudiemos. Por eso cuando yo escucho en la profecía que este poder se va a volver a montar en la cima del poder, caramba, entonces ¿de qué dimensiones estamos hablando? El Imperio Romano empezó a desangrar al cristianismo de una manera terrible. Empezó en el año 67 porque a Nerón en su chifladura se le dio por incendiar la propia ciudad de Roma y culpar a los cristianos. A los cristianos se les empieza a perseguir porque se les culpó injustamente de algo que su propio emperador causó. Aquí fue donde la persecución de los cristianos empezó. Y luego del emperador Nerón vinieron una cantidad de dementes, de carniceros, que como dice el segundo sello, empezó a derramarse, le dio una gran espada. El testimonio que dieron los mártires en la época del caballo rojo, del segundo sello del Imperio Romano, es una cosa de admirar. Más allá de las muertes terribles que les tocó. De verdad que la galería de mártires es algo que a nosotros nos debería causar admiración. De hecho, una de las cosas que principalmente nos hemos preocupado en mi ministerio de los podcasts y de lo que estamos publicando es tratar de mantener viva la memoria de los mártires, del ejemplo de los mártires, porque de verdad que tienen testimonios y experiencias de vida que son un ejemplo y de admiración para nosotros. Detrás de la vida de cada mártir, que fueron millones de mártires, de verdad que hay unos testimonios poderosos. Nosotros no estamos sufriendo nada, absolutamente nada, para el nivel de martirio que estos hijos de Dios tuvieron. Caballo rojo. Pero conforme iban pasando los años, porque el caballo rojo va hasta el 313, imagínate, ser perseguido desde el año 67 hasta el 313. El segundo sello va del 67 al 313. Eso es mucho tiempo. ¿Fueron qué? ¿Casi 300 años? Imagínate una persecución a muerte de casi 300 años. ¿Nosotros la aguantaríamos hoy? ¿Sobreviviríamos a una persecución de tanto tiempo en este mundo moderno? Porque en aquel entonces no existían las armas químicas y nucleares que existen hoy para acabar con toda esta gente. Y la gran pregunta aquí es, en medio de tanta persecución, ¿lograron acabar con el cristianismo? ¿Lo borraron del mapa? Antes, ¿qué más pasó? ¿Qué ocurrió? Y eso era lo que los emperadores les daba terror. Porque los emperadores decían, nosotros estamos acabando al cristianismo, y es que de verdad la manera en que mataron a los mártires fue una cosa de terror. Y uno decía, bueno, pero los cristianos están haciendo fila, el que viene en la fila está viendo que el que va adelante le acaban de volar la cabeza con un hacha, y el que sabe que viene en la fila sabe que se la van a volar a él también, y todos se están entregando, cantan y se arrodillan y adoran a Dios. Eso a los emperadores romanos llegó un momento en que ya les daba miedo. Decía, esta gente no la va a acabar nadie, al cristianismo no lo vamos a borrar. Diocleciano, por ejemplo, que fue el último que persiguió, se llamó la gran persecución. Satanás se fue con toda.
Satanás lanzó todas sus cartas. A los cristianos si yo me pongo a contar aquí lo que en los podcasts hemos contado de cómo los mata, ustedes salen traumatizados de aquí. Y la idea tampoco es esa. Pero la última persecución, que es la que va a protagonizar Diocleciano, que de hecho se le llamó la gran persecución, que persiguió junto a Galerio con Maximiano, se creó una coalición para perseguir a los cristianos, fue una cosa espantosa. Y cuando ya vieron que no podían más, que antes siempre hubo una iglesia cristiana en Roma, y al obispo, al principal, le volaban la cabeza. Nombraban otro, le volaban la cabeza. Le ponían un reemplazo, le volaban la cabeza. Líder que ponían, como decir el primer anciano, sabían que lo iban a matar. Oye, y cuando elegían anciano, ellos se postulaban para dirigir. No sentían un ápice de terror ni de miedo por lo que habían sufrido los líderes de antes. Mira cómo creció la luz a pesar de la persecución. Pero la cosa va a cambiar aquí, porque mira lo que pasó. El testimonio de estos guerreros y de estos fieles, se monta un nuevo emperador. Y este emperador fue inteligente, él fue estratega, fue astuto. Y él dijo, aquí no hay más persecución. Bueno, eso tiene un porqué, pero eso en la serie lo vamos a contar con todas las señales. Él dijo que no vamos a perseguir más cristianos. Ah, señor emperador, ¿y por qué? Por una sencilla razón, porque yo soy el emperador y yo lo digo y punto. Y aquí lo que dice el emperador se hace. Si yo les digo que los cristianos fueron los que incendiaron a Roma, ustedes me tienen que creer. ¿Por qué? Porque yo soy el emperador, yo soy la encarnación del Invictus solo aquí en la tierra. Y yo no me equivoco, yo soy infalible. Así era la cosa en los días del Imperio Romano, no crea. Pero se monta un nuevo emperador y él dice, aquí no vamos a perseguir a más nadie. Primero que perseguir y matar cristianos cuesta mucha plata. Y de verdad que costaba mucho dinero. Ustedes saben cuánto invirtió el Imperio Romano en coliseos, en leones, en osos, en hachas, en las bolas esas que tenían púas para matar a los cristianos. Eso había toda una logística para asesinar a esa gente. Había todo un proyecto atrás que costaba dinero. Eso no era gratis. ¿Y qué nos va a decir este nuevo emperador que se llama Constantino? El héroe del momento dijo, no vamos a perseguir más a la iglesia. Ay, Señor, ¿y por qué no? Díganme una cosa, señores. Él reunió a toda su gente y les dijo, ¿hace cuánto Roma está persiguiendo a los cristianos? Señor, hace rato, desde el 67. Ah, ok. ¿Y con quién empezó a perseguirlos? Con el señor Nerón en el año 67 con el incendio de Roma. Ok. ¿Y quiénes más lo persiguieron? Pues Señor, todos los emperadores que hicieron en adelante. A veces la persecución bajaba, de pronto se montaba un emperador que la bajaba un poquito. Hubo emperadores por ahí, uno que otro, que no persiguieron. Listo. ¿Y en qué año estamos? Perdón, Señor, estamos en el año 313. Desde el 67 hasta el 313 el imperio está buscando desaparecer una religión de pueblo, de analfabetas, de pescadores, y no han podido con él. ¿Y a ustedes qué les garantiza que yo sí voy a borrarlos? Yo les hago una pregunta. ¿Dónde están todos los emperadores que estaban acabando con el imperio romano antes de mí? Pues señores, están en el cementerio, se murieron todos. Ah, todos están muertos, cierto, pero el cristianismo sigue vivo. Entonces esto no es garantía para nosotros. Nos estamos desgastando aquí con algo que nunca va a pasar. Constantino aplicó la lógica: si no puedes con el enemigo, únete a él. Nosotros no nos vamos a perseguir aquí más a esta gente. Además, ustedes no saben que yo tuve una visión donde Cristo se me apareció y me dijo que en el nombre de la cruz yo iba a vencer. Eso le pasó a Constantino en una revelación que él dice que tuvo, y que Jesús le dio el poder para que se convirtiera en el emperador. Todo eso lo vamos a ver en la serie que vamos a estrenar próximamente. Usted la comparte, ¿no? Entonces Constantino es el que acaba con esto. Mira lo que dice el tercer sello. Acompáñame por favor en el versículo 5. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo. ¿De qué color? ¿De qué color fue el primer caballo, perdón? El segundo y este tercero. El primero era blanco, ¿por qué? Disculpen. Por la pureza de la iglesia apostólica de esos días. El segundo se puso rojo, ¿por qué?
por la sangre inocente que derramaron los cristianos. Ahora este caballo, esto es un juego de colores, blanco, rojo, negro. Ahora este jinete, el que lo monta, cabalga sobre un caballo de color negro. Aquí está. Y dice que el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora la iglesia atraviesa si la persecución fue un periodo demasiado difícil, este va a ser un periodo oscuro. Aquí es donde viene lo que conocemos como el oscurantismo. El tercer sello empieza en el año 313, cuando Constantino firma el edicto de tolerancia religiosa y dice: aquí no se persiguen más cristianos. Es más, yo soy cristiano. ¿Cómo va a ser? Constantino es el primer emperador romano. Si los otros emperadores estuvieran vivos y hubiesen visto en vida que Constantino, el emperador, se convertía en cristiano, ¿qué hubiera pasado con ellos? Igual se hubieran muerto. Eso hubiera sido humillante, por ejemplo, para Diocleciano, para Nerón. ¿Ustedes se imaginan cuando Nerón resucite en el juicio final y se entere de todo lo que pasó aquí, todo lo que pasó con el emperador romano en adelante? ¿Quién iba a imaginar años antes que Roma se convertiría en un imperio cuya religión oficial fuera el cristianismo? ¿Quién siquiera en pensamientos, ni por equivocación, que un emperador se declarara cristiano, traicionara la religión de su propio imperio? ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿A quién? Díganlo. A Constantino el Grande. Este es el protagonista terrenal de este sello, el oscurantismo. Porque ahora Constantino nos hace una jugada, nos mete un golazo grandísimo. Si a la iglesia la hubieran seguido persiguiendo, sí, los mártires hubieran continuado, pero la iglesia hubiera seguido fiel. Aunque la iglesia siempre ha seguido fiel, porque siempre habrá un pequeño remanente, así sean 3 los que conserven la fidelidad. Pero no se hubiera oscurecido y tantas almas no se hubieran perdido en la oscuridad en la misma iglesia cuando este Señor nos mete ese gol. ¿Qué hace Constantino? Él firma un edicto, se llama el Edicto de Milán. El Edicto de Milán fue una cosa espantosa. Y ustedes saben que nosotros nos vamos a enfrentar a muchos decretos y edictos en los últimos tiempos que le van a dar un giro al pueblo de Dios. Y ustedes saben que con estos edictos y el decreto dominical también esta iglesia se va a zarandear. Y así como en antaño, lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos los fenómenos que ocurren en la actualidad porque no nos hemos puesto a estudiar lo que ocurrió antes de nosotros. Cuando usted tiene claro lo que ya pasó aquí, usted lo que está pasando en la actualidad no lo frustra, no lo decepciona, porque esto ya pasó antes de nosotros. Persecución a muerte, la gran angustia que viene para el final del tiempo, eso ya pasó, solo que no en las dimensiones en las que va a ocurrir, pero ya la iglesia fue perseguida. Y eso que va a ser perseguida más adelante, cuando se suelten los 1260 años. Constantino trae el oscurantismo a la iglesia. ¿Por qué oscurantismo? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué caballo negro? Porque este hombre realiza una cosa que a nadie se le había ocurrido. Él toma toda esa religión romana, todo lo que los romanos creían, todo lo que el imperio creía, iba a ser una mezcla, un sancocho, una sopa, un espagueti con la religión de los cristianos. Mira aquí, para que no te lo cuenten mal, eso te lo estamos diciendo aquí porque eso ocurrió. El mitraísmo romano, que era la religión romana, este hombre la va a funcionar. Eso en la historia se llamó sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? La unión de lo pagano con lo profano. ¿Usted sabe lo que Dios abomina eso? Tú sabes que Dios en otra parte de la escritura dice: ojalá fueras frío o caliente, pero no tibio. Constantino aquí va a traer la tibieza a la fe cristiana. Este hombre hizo una cosa que, mejor dicho, sin embargo hace parte de mi top 10 de villanos, porque el tipo muy inteligente. Haga de cuenta que él es una mezcla como de Hugo Chávez, Maduro, Putin, más o menos así. Meta a toda esa gente en unas licuadoras y ¡pum!, le sale Constantino. Resulta que este hombre empieza a mirar todos esos dioses que ellos tenían, la Madonna romana, Venus, Júpiter, lo que ellos habían traído del helenismo griego, porque el mundo romano se había fusionado ya con el helenismo griego. Eso fue una cosa aquí, una revoltura de todo el mundo con todo el mundo. Pero ahora él hace algo que nadie había hecho: combinarla y mezclarla con el cristianismo.
O sea, él cesa la persecución, se declara cristiano él, se bautiza como cristiano, exige, porque más adelante con Teodosio, porque va a venir otro personaje, Teodosio, ese fue un malvado, un muérgano, eso fue de lo peor, eso fue peor que el mismo Constantino. Teodosio es el que va a cristianizar a todo el imperio. Sí, es que siempre hay alguien malo, pero siempre viene alguien re malo y luego viene alguien re contra re malo. No crea que usted, la gente mala que ha conocido, ha tocado el fondo, le hace falta conocer más. Aunque no lo creas. Siempre hay alguien que será más malo que el mismísimo malo. Y aquí en esta historia pasó. La gran noticia buena que ocurrió aquí, cuando la luz de la verdad fue atenuada, cuando empezó a oscurecerse, es que no toda la iglesia cristiana le siguió el juego a Constantino. ¿Usted cree que todos esos cristianos le aplaudieron a Constantino todo lo que hizo? Hubo gente que se paró en la raya y dijo: no, a este emperador, ¿qué le pasa? Ay, pero cojámoslo por el lado amable. Lo importante es que la persecución se acabó. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿De que nos paganicen la iglesia? Ay, pero tranquilo, que el gobierno está ya apadrinó a la iglesia. Sí, pero costo-beneficio. ¿Para beneficiarnos de qué o qué? ¿No ves que ahora todos los políticos que rodeen a Constantino tienen que ser cristianos? Sí, porque Constantino eso lo exigió. Por eso es que en la iglesia se va a empezar a bautizar gente mal bautizada y mal convertida, porque se convirtieron producto de un proselitismo satánico. Porque esto fue demoníaco lo que este enfermo hizo. Coger la iglesia y mezclarla con su paganismo y con el cristianismo. Esto fue una cosa abominable. Si ya abominable eran las persecuciones que se habían acabado, esto fue peor. El oscurantismo fue una plaga para la iglesia. Gracias a Dios. Y además hubo muchos cristianos que tampoco lo podían creer. No creas que muchos cristianos incluso pensaron que era una trampa que el emperador estaba colocando para terminar matándolos a todos. Porque cuando Constantino realiza el primer concilio de la iglesia, que vienen todos esos líderes de la iglesia, ahora echando caché y nivel, y ahora eran de élite porque el imperio nos apadrinó, y ahora nosotros estamos en la rosca, porque ahora estamos agarrados con el poder político, estamos empoderados. Uy, no, ¿qué dije? Empoderamiento, no, pues, la palabra de moda. Ahora estamos con el poder. Cuando esa gente llegó al concilio, llegaron muchos cristianos. Fíjate tú cómo fue esto. Llegaron sin un solo ojo porque en la persecución habían perdido un ojo. Llegaron sin un brazo porque en la persecución habían perdido sus extremidades. Muchos llegaron amputados al primer concilio que Constantino convoca para el credo, para las creencias. ¿Sí? Porque aquí se empezó a mezclar todo con todo. Esto fue un espagueti, y vuelvo y te lo digo, el oscurantismo. Eso fue un fenómeno terrible, el caballo negro, el tercer sello. Y cuando ellos llegan y velan el emperador que está saludando a todo el mundo de abrazo y de beso y que les da la bienvenida y siéntense, bienvenidos al primer concilio cristiano romano, eso mucha gente no lo podía creer. Decían: es increíble, nunca habíamos visto que la cabeza del emperador, prepárate porque en los últimos tiempos estas cosas van a suceder. Entonces no te van a escandalizar, porque es que resulta que ya tú en la profecía las estudiaste, ya las conociste. Voy a abrir un paréntesis aquí. ¿Ustedes se acuerdan una vez que en el Antiguo Testamento los israelitas armaron un carnaval con las madianitas? ¿Ustedes nunca han leído eso? Por allá en el libro de Números, Balac, el que persuadió al profeta Balaam para que le maldijera al pueblo, y Balaam no quiso. Y Balac, rey de Moab, lo chantajeó y lo chantajeó hasta que Balaam, el profeta, es el que le dice: no, es que yo no tengo necesidad de maldecir al pueblo. Si tú haces que ellos caigan en pecado, la maldición les va a caer. O sea, de lengua y suelta le dijo un enemigo del pueblo lo que tenía que hacer, cómo hacer caer en pecado. Y Balac se arma tremendo plan y los hace caer en pecado, adorar a Baal con sus mujeres en la apostasía a orillas del Jordán. O sea, y ahí cayeron una cantidad de líderes que Dios le dice después a Moisés: toma todos esos líderes y ahórcalos en los árboles de Jericó. Y hubo una matazón grandísima porque Dios hace juicio, y en un solo día cayeron ¿cuántos? ¿Alguien se acuerda? 24,000 en un solo día del pueblo de Dios. Y hoy tú te quieres escandalizar por las cosas que ves. ¿Es que no has estudiado el Antiguo Testamento? Y hoy te quieres frustrar y decepcionar. Es que no has visto la historia hacia atrás. Uy, es que mira la iglesia lo que hacen, lo que cae. Papito,
O sea, vete al Éxodo y cierras la Biblia porque no te dan ganas entonces de seguir leyéndola en todo lo que el pueblo de Israel cayó y Dios lo desechó, lo destruyó. ¿Le sobraron ganas a Dios para hacerlo? Muchas veces no abrió la tierra, no mandó rayo y candela, no le tocó también mostrar su justicia y su amor al mismo tiempo. Entonces a ti esas cosas no te pueden tomar de sorpresa, porque es que resulta que en el pueblo de Dios oscurantismo hubo muchas veces. Te voy a poner un segundo ejemplo. Acab. ¿Quién era Acab? ¿Quién fue Acab? ¿Quién fue Acab? ¿El rey de qué? Del pueblo. O sea, era el presidente de la asociación general. ¿Y qué hizo ese sinvergüenza que no hizo? Y era el líder de la iglesia israelita de los adventistas del séptimo día. No se casó con una ramera, no persiguió al mismo profeta Elías, que era el profeta, no lo persiguió a muerte, no se alió con 450 profetas de Baal y 400 de Acera, o sea, casi 1000 profetas, y tú hoy te quieres decepcionar porque el líder hace esto, y allá lo vi, y el pastor, y el presidente, y el show. Tú no has leído la historia antigua. Entonces tú no has pasado por lo que ocurrió aquí. Entonces tú no has visto todo lo que ocurrió ahí. Tú sabes cuánta cantidad de líderes en la época, cierro el paréntesis, tú sabes cuánta cantidad de líderes en los tiempos de Constantino se vendió al Estado. Se vendieron, se igualaron. También fueron agentes del mal para el oscurantismo. Pero tú sabes también cuántos cristianos se mantuvieron de parte de la verdad. No le comieron cuento a Constantino. Es que es el emperador, podrá ser quien sea, pero él no viene a armar este desorden aquí. No, porque es que ahora ya no es la reina Semiramis, es ahora la madre de Jesús a quien vamos a santificar. No, es que él está haciendo una adaptación de las cosas del mundo, ahora le está poniendo cara de cristianos. No, yo no como de ese cuento. Pero él podrá ser el emperador y el hijo de quien quiera, pero yo no le como a él de ese cuento. No, pero los líderes le están siguiendo, que le siga al que le da la gana. A él no le voy a copiar. Hay mucha gente que le tocó pararse así, como te toca a ti también pararte. Y también como en los últimos tiempos también nos va a tocar pararnos. Ustedes saben en el oscurantismo todo lo que se nos armó aquí adentro, todo lo que la iglesia se contaminó. Ahí fue cuando nos metieron lo de la Navidad, porque eso es pagano. Ahí fue cuando nos metieron toda esa cantidad de credos, de la idolatría, cambiaron el sábado por el domingo. Toda esa cantidad de cosas sucedió aquí. Eso pasó en el oscurantismo. Y ahora tú me vas a decir a mí, por favor, me vas a venir a decir tú hoy, en pleno 2025, en el siglo XXI, que tú estás decepcionado porque se ven cosas y porque no. No, papito. Entonces tú esa época de Constantino no lo hubieras aguantado. Ahora esto tampoco es un llamado a tolerar y a aceptarlo, porque aquí hubo una cantidad de cristianos que se pararon en la raya. Es más, sigue leyendo conmigo el sello, porque mira lo que dice a continuación. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto necesita más tiempo para despejar todos estos símbolos, pero es decir, con la verdad no te metas. A la verdad déjamela sana. Usted haga ahí su desorden y su carnaval y todo lo que usted quiera, pero con la verdad no se meta. O sea, no me le haga daño ni al pan ni al vino. Cuando abrió el 4º sello, bueno, entonces ya viene cuando Constantino se alía ya definitivamente el poder de la religión con el Estado. Vete conmigo a la iglesia de Tiatira, que es la misma del 3er sello, es lo mismo. O sea, las iglesias del Apocalipsis, todas tienen una conexión con los sellos del Apocalipsis. Ve conmigo a Apocalipsis 3, unos capítulos más atrás. Y mira lo que se nos dice de la época del oscurantismo. En el versículo 18, Apocalipsis 2. Apocalipsis 2:18 nos dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor, fe y servicio,
y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Todo lo que Constantino hace, todo el paganismo que mezcla, todo lo que nos arruinó el cristianismo, dice: yo sé que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tiratira, yo te conozco, yo sé en lo que andas. Profesas andar en la luz, pero caíste en el oscurantismo. Te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no se quiere arrepentir de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama, versículo 22, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, dice. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sean vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, si te fijas, no toda la iglesia se contaminó, desgraciadamente casi toda, pero siempre hubo un ala del cristianismo que se mantuvo. A los que no tienen en cuenta esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Este fue un fenómeno peligroso. Dejó unas secuelas terribles, tan terribles que sobreviven hasta nuestros días. Porque toda la mezcla que este señor, hijo del mal, nos trajo para la fe cristiana, muchas de esas doctrinas, costumbres, continúan hasta el día de hoy. Esto fue una cosa infame. Esto fue infame. Esto no debió ocurrir nunca. Estuvo profetizado, pero así fue. Pero ahora el Señor le hace un llamado, tanto a la época del segundo sello, como a la iglesia de Tiatira, como a nosotros en esta noche. Tú no puedes permitir que la luz que tú has recibido la mezcles con el paganismo del mundo. Eso no se hace, porque eso es traicionar lo que Dios, la verdad y la luz que Dios a nosotros nos ha confiado. Tú estás aquí para brillar con tu testimonio, para brillar con la luz que Dios nos dio. Eso no anula que nosotros somos pecadores, porque esa es nuestra naturaleza. Pero prestarse para una cosa de estas, aliarse para una cosa tan infame como esta. Si hay algo que hace mucho tiempo yo, y hablo como Álvaro de la Cruz, estoy hasta aquí, es de esa pelea que tienen los radicales y los liberales en esta iglesia. Qué cosa más absurda y qué cosa más demoníaca y qué cosa más satánica. La Biblia no tiene dos versiones del evangelio, tiene una sola versión. La iglesia, la Biblia no nos presenta dos dioses. ¿Ustedes cuántos dioses conocen a través de la palabra? Solamente a uno. ¿Qué antiguo ni qué nuevo? Es el mismo Dios. La Biblia no tiene dos planes de salvación. La palabra de Dios nos presenta uno solo. No nos presenta dos testimonios, nos presenta uno. No nos presenta dos evangelios, nos presenta dos. Entonces nosotros, ¿por qué hemos polarizado esto aquí? Eso pasó aquí, eso ya ocurrió. Eso es para que nosotros aprendamos las lecciones y no repetirlas. Porque eso se llama ser sabio y ser inteligente. Es inteligencia y sabiduría. Yo, en el versículo 26 te digo, que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Yo no me quiero imaginar, aunque lo he leído bastante, pero a veces no me quiero imaginar el tire y jala y el tire y afloje que se formó en la iglesia cuando esto pasó aquí. Los que no aceptaban, los que se aceptaban, los que estaban de parte, los que no estaban de parte, se terminaron dando unos contra otros, y Satanás feliz por lo que pasó en la iglesia durante el oscurantismo. Eso no puede volver a pasar, porque para eso
Pablo es muy claro en 1 Corintios 10, estas cosas fueron escritas para nosotros, para amonestarnos a quienes nos han alcanzado los fines de los tiempos. Para eso está escrito esto aquí, para no volverlo a repetir. Y te voy a decir una cosa que pueda sonar muy feo, pero yo hace mucho tiempo que las cosas no me las guardo, porque Dios me va a pedir cuentas a mí. Tanto que se las dan los liberales y los conservadores en esta iglesia, los fundamentalistas y los radicales, que el otro es malo, que este no, que este sí, que este no, que este es flojo, que este es permisivo, que este es fundamentalista, que este no, que no sé quién, que ustedes allá y nosotros acá porque somos diferentes. Para traicionar al evangelio son idénticos, porque ambas partes no le tiran a nada. Y esto fue lo que ocurrió aquí. Satanás buscó que la iglesia se polarizara. La iglesia no se puede polarizar. La iglesia sigue un mismo rumbo. El que tiene oído, versículo 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuida tu luz, cuídate. Y yo también estoy llamado a cuidarme. Cuida tu luz, que no se oscurezca. Revisa bien, revisemos y examinémonos. ¿Qué cosas han entrado a nuestra vida que han empañado y han oscurecido la luz? Porque tú has recibido una verdad. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Cada vez más creces en la luz o te pareces más al mundo? ¿Cada vez estás caminando más hacia Jesús o estás echando más para afuera? ¿Tú vas para adelante o vas para atrás? Finalmente, ¿a quién adoras más? ¿Cuáles son tus costumbres? ¿Cuáles son nuestros hábitos? La mensajera del Señor dice en Patriarcas y Profetas, yo me electrocuto cuando leo un pasaje así. Dios exige hoy de su pueblo, y mira cómo dice, Dios exige. A algunos no les gusta eso, pero ¿qué podemos hacer? Yo no estoy aquí para complacer a nadie. Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distante del mundo en sus costumbres, hábitos y principios como lo debía ser el antiguo Israel. ¿Estás escuchando bien? En sus costumbres, hábitos y principios. ¿En qué costumbres andas tú? ¿Qué hábitos has desarrollado tú? ¿En qué principios estás caminando tú? ¿En la luz o en la oscuridad? Por eso el Señor nos trajo aquí en esta noche, no solamente para estudiar lo que pasó en la historia, sino para examinar lo que está pasando en nuestra propia historia, en nuestro testimonio. Tú recibiste una luz. ¿Qué has hecho con esa luz? Si Dios nos está llamando cuentas esta noche y preguntándonos qué le vamos a responder, ¿tú qué hiciste con eso? ¿Esconderla? ¿Avergonzarte? ¿Mezclarte? ¿Igualarte? ¿Paganizarte? ¿Oscurecerte? No. A nosotros el Señor nos ha dado un espíritu de poder y ese espíritu está llamado a crecer. Nosotros nos equivocamos, sí, nosotros nos equivocamos. Pero nunca va a haber un cambio en nosotros, número uno, si no reconocemos. Pero si tú te vas a poner como con un poco de gente que me encuentra yo, que para todo se defienden, a todo le tienen una respuesta, a todo le tienen una justificación, parecen abogados buscando argumentos. Pastores, que esto lo hacemos así porque oye, pierde una. Ya el ego y el orgullo te está carcomiendo tanto que ya ni siquiera te alcanza para reconocer en lo que te vienes equivocando. Tú quieres que tu luz crezca, examinémonos, pero sobre todo reconozcamos. Hoy el Señor nos trajo aquí para que volviéramos a la luz, para que volviéramos a brillar. ¿Por qué estás tan tenue? Dios no te dio una luz tenue. ¿Por qué se ha oscurecido en ti? De pronto en esta noche estoy hablando para alguien que ya esa luz se oscureció, pero Dios te trajo aquí esta noche precisamente para escuchar directamente lo que Él trae a través de este púlpito, de lo que Él quiere para tu vida. No más oscurantismo. Esto ya ocurrió, esto ya sabemos y sabemos las consecuencias que esto trajo. Alejarse de Dios es muerte y dejar que la luz se oscurezca. Total, al fin y al cabo, la luz es el Señor y Él quiere que nosotros seamos la luz para el mundo. ¿Tú quieres volver a brillar otra vez como fue en un principio? ¿Quieres resplandecer otra vez? ¿Hay alguien aquí que siente que su luz se ha apagado, que se ha oscurecido, que de pronto no se ha portado muy bien? Esta noche es la oportunidad para reconocer y para pedirle la fuerza y el poder a Dios. Señor, aleja de mí la oscuridad y tráeme nuevamente al camino de luz. Yo quiero que mi luz crezca, que crezca. No te quedes esperando que le alumbre a otros.
Tú lo que tienes que ansiar es que esa luz resplandezca otra vez en ti. ¿Sí lo deseas? ¿Sí lo quieres? ¿Qué tal si en estos momentos, y también invito a todas las personas que están ahí a través de la transmisión, nos acompañan a orar? Vamos a hablar con Dios. Habla con Él. Dile: Señor, yo he sido un desobediente, yo he sido un sinvergüenza, yo he sido un muérgano. Todo eso y más he sido yo, Señor. Y en esta noche no he venido a ocultar el sol con un dedo. A ti no te puedo mentir. Díselo a Él personalmente. Esos pecados a mí no me interesa saberlos. Bastante cargo y lucho con los míos. Entrégale esa batalla, pero salgamos de aquí, como dijimos desde el inicio, con el llamado de Dios a que esa luz vuelva otra vez a encenderse y a iluminar. Vamos a arrodillarnos, que de rodillas nos vemos más bonitos. Si no puedes, adopta una posición de reverencia, que igual el Señor escucha todas las oraciones. Voy a dejar un espacio para que hables con el Señor de manera individual y luego vuelvo a retomar. Cerramos nuestros ojos y oramos. En estas noches, Señor, te damos muchas gracias por este estudio y esta reflexión. Qué terrible que una persona de tanta influencia como Constantino, pudiendo haber utilizado ese poder, porque él dice que te vio en un sueño, que tú le hablaste en una visión, lo hubiese utilizado, Señor, no para una influencia pagana, sino antes para haberse aliado con la verdad como debía ser. Qué tristeza que hayan habido personajes así en la historia y que todavía existan, pero son cosas predichas y que tenían que pasar. Si no era él, hubiese sido otro. Pero esto en mi vida yo no lo puedo permitir, porque yo he recibido una luz que he dejado que se oscurezca, que se convierta en una luz tenue, o incluso de pronto hoy he hablado para una persona que escondió esa lámpara debajo de una mesa. Estamos llamados a resplandecer. A lo mejor aquí hay alguien apagado, pero como tú nos has llamado a tener un espíritu poderoso, te rogamos, Señor, que todas las almas que hemos aquí compartido en estos minutos, este estudio y esta reflexión, salgamos de aquí encendidos. Escúchanos, porque nuestro corazón se habla y con sinceridad. A continuación dedicamos un par de minutos para humillarnos delante de ti. Escucha a tus hijos, Señor, escucha nuestra súplica y nuestro clamor. Volvemos a orar. Oremos. Señor, lo último que tú deseas es vernos derrotados, alejados y en oscuridad. Eso ni siquiera, Señor, lo anhela tu mente ni tu corazón. Antes nos quieres ver resplandecer. En tu nombre, Señor, te pedimos perdón. Perdona nuestra negligencia, el querer haber andado en oscuridad. En esta noche queremos volver, regresar a que nuestra senda sea como la luz de la aurora, como está escrito, que va en aumento hasta que el día esclarezca. Ayúdame, Señor, dame la voluntad para recuperar mi devocional, la testificación. Hace años que no ganamos estrellas para nuestra corona, almas para ti. Hemos sido tan indiferentes, Padre, por eso es que la oscuridad ha ganado ventaja. Ayúdanos a volver a la luz, que es la luz de Cristo, que iluminará el mundo a través de nosotros. Gracias te damos por traernos al templo en esta noche. Ahora regresamos a nuestras casas. Pedimos tu dirección y tu protección en el camino de regreso, Señor. La maldad está suelta en las calles, que de verdad que es un milagro que todos nosotros regresemos sanos y salvos y que durmamos tranquilos en nuestra cama. Que donde un hijo tuyo pise, también alrededor esté un círculo de ángeles protegiéndonos. Bendiciones que te rogamos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el Señor bendiga en esta noche a su iglesia aquí congregada y también a la iglesia conectada.
Felices sueños para todos. El Señor nos regala una noche feliz y un dulce despertar. Feliz noche.